¿Sabías que el diablo también conoce la Biblia y puede usarla para confundirte? En el desierto, Satanás intentó tentar al mismo Jesús citando las Escrituras. Mateo 4:6 lo muestra claramente. Si eres hijo de Dios, le dijo, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esta estrategia no era nueva. Desde el principio el enemigo ha distorsionado la palabra de Dios para sembrar duda, orgullo y error. Hoy exploraremos cómo el diablo manipula la Biblia para engañar a los creyentes y cómo podemos estar firmes en la verdad divina. Te mostraremos cómo identificar estas tácticas, confrontarlas con sabiduría y proteger tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges la verdad sobre la confusión? Cuando Satanás se presentó ante Jesús en el desierto, no lo hizo con mentiras evidentes o palabras llenas de oscuridad, lo hizo con algo que la mayoría no sospecharía jamás, con la palabra de Dios. Mateo 4:6 dice, si eres hijo de Dios, le dijo, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Es asombroso, ¿verdad? El enemigo usó un versículo real del Salmo 91, una promesa verdadera, sacada directamente de la Escritura. Pero lo hizo con una intención torcida, engañosa, porque eso es lo que el diablo ha hecho desde el principio. No siempre te aleja de Dios con mentiras evidentes. A veces lo hace con una verdad distorsionada. A lo largo de la historia, Satanás ha perfeccionado el arte de usar las Escrituras como un arma de confusión. No necesita que dejes de leer la Biblia, solo necesita que la leas mal. Solo necesita que tomes un versículo y lo apliques fuera de contexto, como una pieza suelta de un rompecabezas que no encaja en la imagen que Dios quiso mostrar. Así es como nacen las falsas doctrinas, las expectativas quebradas, las decisiones desastrosas. Así es como muchos terminan alejados de Dios, no por rechazo directo, sino por confusión generada desde una mala interpretación de su propia palabra. Piensa en Eva. En Génesis 3 la serpiente le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Esa no era la orden de Dios. Fue una tergiversación sutil y sin embargo funcionó. Porque el poder del engaño no siempre está en decir lo opuesto a la verdad, sino en deformarla a lo justo para que pierda su propósito original. La mentira más peligrosa es la que más se parece a la verdad. Y si Satanás logró torcer la palabra ante Jesús, si pudo confundir a Eva en el Edén usando lo que Dios mismo había dicho, ¿qué no podrá hacer contigo si no conoces a fondo la intención divina detrás de cada versículo? La palabra de Dios fue dada para instrucción, corrección, guía y revelación espiritual. Pero cuando se desconecta de su propósito original, puede ser usada como una justificación para la arrogancia, la condenación o incluso el pecado. Jesús, al ser tentado en el desierto, no solo escuchó un versículo citado fuera de contexto, sino que respondió con otro versículo, esta vez bien aplicado. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Este es el modelo. Por cada versículo mal usado hay una verdad mayor que lo corrige. Por cada promesa manipulada hay un principio eterno que pone orden. Por eso es crucial conocer la Escritura en su totalidad, no solo en fragmentos. A veces el enemigo usará un versículo como una herramienta de condenación. Personas que están luchando con su fe, que están quebradas por dentro, reciben frases como, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Como una sentencia, en vez de una invitación al crecimiento. En vez de sentir esperanza, sienten miedo. En vez de acercarse a Dios, se alejan. Y es que cuando se ignora el contexto, cuando se arranca un texto de su lugar original, se pierde el corazón
de Dios. La palabra deja de sanar y comienza a herir, pero no porque la palabra en sí esté mal, sino porque fue usada como espada en manos enemigas. No es extraño ver a personas justificando decisiones precipitadas o relaciones tóxicas con versículos mal interpretados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, se ha convertido en una bandera para emprender cualquier cosa sin sabiduría ni dirección divina. Pero Pablo no hablaba de emprender negocios o romper límites humanos. Hablaba de soportar necesidad y abundancia con contentamiento. Lo que era una declaración de humildad ha sido convertida en un grito de autosuficiencia espiritual. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que te creas autosuficiente, que te lances sin dirección, que confundas el poder de Dios con tus propios impulsos. Uno de los ejemplos más graves de este fenómeno ocurre cuando las personas utilizan versículos para justificar su rebeldía. Hay quienes dicen, Dios conoce mi corazón, Jeremías 17:10, como si eso fuera excusa para no cambiar. Pero el versículo completo dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este no es un versículo para justificar el pecado, sino para recordar que Dios juzga con justicia. El enemigo toma esa primera parte, la envuelve en compasión falsa y la transforma en una coartada para la desobediencia. Y así, usando la misma escritura, aleja a muchos del arrepentimiento genuino. Hay algo aún más sutil. Hay ocasiones en que el enemigo no necesita usar un versículo equivocado. Le basta con enfocarte tanto en un solo pasaje que pierdas de vista el equilibrio de toda la Escritura. Si te enfocas solo en la justicia de Dios, puedes caer en legalismo. Si solo en su gracia, puedes caer en permisividad. La palabra no fue dada en partes, sino como un todo. Es como un cuerpo. Si exaltas un órgano por encima de los demás, el cuerpo deja de funcionar. Así pasa con las verdades bíblicas. Todas tienen un lugar. Todas trabajan juntas para revelar el carácter completo de Dios. Cuando Satanás consigue que te obsesiones con una parte y descuides las demás, ha logrado dividir tu fe. Recuerdo el testimonio de un joven que estaba convencido de que debía dejar sus estudios y responsabilidades porque Dios le había hablado a través de Lucas 9:62. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él había sentido un fuerte llamado a servir y en su impulso tomó ese versículo como una orden literal e inmediata, pero al hacerlo descuidó su familia, su preparación y su entorno. Con el tiempo se dio cuenta de que no era Dios quien lo había impulsado, sino su propio deseo disfrazado de urgencia espiritual. La Biblia era cierta, sí, pero su aplicación había sido errónea. El enemigo había usado la verdad como una trampa. No todas las instrucciones bíblicas son inmediatas, ni todas son literales, ni todas están dirigidas a cada persona de la misma manera. Sin discernimiento, puedes convertir una palabra sagrada en una cadena. Hay momentos en que incluso los siervos más fieles pueden caer en este error. Pedro, el apóstol, fue reprendido por Jesús con palabras severas. Apártate de mí, Satanás, Mateo 16:23. Y no porque estuviera diciendo una mentira evidente, sino porque estaba repitiendo una verdad parcial, una intención humana, que el Mesías no debía sufrir. Pedro no entendía que la voluntad de Dios incluía dolor. Su interpretación de las Escrituras estaba moldeada por sus deseos. Jesús lo corrigió con firmeza, porque cada vez que tratamos de adaptar la Biblia a nuestras emociones o preferencias, terminamos actuando como instrumentos de confusión, aunque creamos estar defendiendo la verdad. Es vital que reconozcamos que el enemigo no odia que leas la Biblia. Lo que odia es que la entiendas con el Espíritu Santo
Le molesta que la apliques con sabiduría, que la uses para edificar, que la vivas con humildad. Por eso, su plan no es solo alejarte del texto, es acercarte a él sin entendimiento. Es hacerte creer que sabes, cuando en realidad estás viendo con ojos cerrados. Por eso Proverbios 4:7 nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. No basta con citar la Biblia, hay que comprenderla, hay que vivirla, hay que interpretarla a la luz del carácter de Cristo y la dirección del Espíritu. Cada día miles de personas toman decisiones de vida basadas en versículos que alguien les envió por mensaje o que vieron en redes sociales. Y aunque Dios puede hablarnos así, también es cierto que muchas veces esas palabras están fuera de lugar, fuera de contexto y fuera del tiempo de Dios. ¿Cuántos matrimonios se han iniciado porque alguien dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre, sin saber si en verdad fue Dios quien unió? ¿Cuántos negocios se han emprendido bajo el sé fuerte y valiente sin consultar si ese era el camino? El enemigo celebra cada vez que alguien corre detrás de una promesa sin fundamento, porque sabe que cuando esa promesa se rompe, la fe también tiembla. La palabra de Dios no es una varita mágica ni un libro de hechizos. Es una revelación progresiva, viva, activa y penetrante. Hebreos 4:12 lo afirma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y como toda espada puede herir si no se maneja con cuidado, en manos del Espíritu corta para sanar, en manos del enemigo corta para destruir. Por eso debemos temblar ante la responsabilidad de citarla, enseñarla y vivirla. Porque no se trata solo de lo que dice, sino de cómo y por qué lo dice. Si has vivido alguna vez una decepción espiritual basada en una promesa bíblica mal interpretada, no estás solo. Muchos han sentido ese vacío, pero hoy es el momento de volver a la fuente, no con miedo, sino con hambre de verdad. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Pide que te muestre no solo el texto, sino el contexto. No solo el versículo, sino el corazón de Dios detrás de él. Porque cuando entiendes la palabra en su totalidad, cuando la vives desde el amor, la justicia y la gracia, se convierte en un faro. Ya no es un arma de confusión, sino una brújula que te lleva directo al corazón del Padre. Cuando el conocimiento de la palabra se separa del Espíritu que la inspiró, lo que debería ser vida se convierte en piedra. La Biblia, sin el soplo divino que la anima, puede transformarse en un instrumento de juicio, condenación y orgullo espiritual. Jesús lo advirtió con firmeza en Juan 5:39-40. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor no criticaba la búsqueda del texto, sino el rechazo de la presencia viva detrás de ese texto. Cuando el estudio bíblico se vuelve un fin en sí mismo, se pierde el corazón de Dios. Los fariseos eran expertos en la Escritura. Conocían cada pasaje, cada mandamiento, cada letra de la ley. Pero al enfrentar a Jesús lo acusaron, lo cuestionaron y finalmente lo crucificaron. ¿Cómo es posible que quienes más conocían la palabra no reconocieran al Verbo hecho carne? Porque la letra sin el Espíritu endurece. La letra sin la revelación divina se vuelve ley muerta. 2 Corintios 3:6 lo dice con claridad. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este no es un llamado a ignorar la Biblia, sino una advertencia urgente. El conocimiento intelectual de la palabra no garantiza intimidad con Dios. El enemigo conoce esta debilidad humana. Sabe que la mente puede llenarse de información
mientras el corazón permanece seco. Por eso su táctica no siempre consiste en alejarte de la Escritura, sino en empujarte a estudiarla desde la soberbia, desde la autosuficiencia, desde una posición de juicio. Así, el que debería ser transformado por la palabra se convierte en juez de los demás. Así, el que debería ser humilde siervo se convierte en religioso inflexible. Y en ese estado, la Biblia se vuelve un escudo que bloquea al espíritu, en lugar de una espada que discierne el alma. En Mateo 23, Jesús pronuncia una serie de denuncias contra los escribas y fariseos. En el versículo 27 declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera y por a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Estas palabras no se dirigían a los ignorantes de la ley, sino a sus más fervientes defensores. La apariencia de santidad era impecable. Las palabras eran correctas, pero faltaba el espíritu. Y donde falta el espíritu, reina la muerte. Este tipo de religiosidad endurecida es uno de los disfraces más eficaces del diablo. Una persona puede vivir convencida de que sirve a Dios, mientras en realidad está alimentando su propio ego. Puede citar versículos para corregir a otros, mientras su corazón permanece lleno de juicio y vacío de compasión. Puede exigir santidad sin mostrar misericordia. Puede defender la verdad mientras niega el amor. Y así, sin notarlo, comienza a parecerse más a los acusadores de la mujer adúltera que a Jesús, quien le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. El verdadero conocimiento de la palabra produce humildad, no soberbia. Produce temor reverente, no superioridad moral. Produce amor por la verdad, no celo amargo. Santiago 3:17 nos enseña cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría no puede producirse cuando se estudia la Biblia como si fuera un manual académico o un código legal. Solo brota cuando el corazón se postra y el espíritu revela. Uno de los mayores peligros de leer la Biblia sin el espíritu es caer en el error de los que buscan aprobación humana más que transformación interior. Jesús dijo en Mateo 15:8-9: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Las palabras pueden ser bíblicas, pero si no brotan de un corazón alineado con Dios, son vanas. La corrección puede parecer piadosa, pero si nace del orgullo, destruye más de lo que edifica. El diablo usa esta distorsión para levantar divisiones, para sembrar confusión, para multiplicar conflictos entre los que deberían caminar en unidad. El Espíritu Santo fue dado para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Sin esa guía, incluso el pasaje más claro puede ser malinterpretado. Incluso el mandamiento más justo puede convertirse en una carga. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos en los que conocían la ley, pero su corazón estaba lejos. En Isaías 1:13-15, Dios rechaza sus ofrendas y oraciones, no porque estuvieran mal escritas, sino porque estaban vacías de sinceridad. El conocimiento sin comunión provoca abominación, no adoración. En tiempos modernos, la tentación de usar la Biblia como un instrumento de control o manipulación sigue viva. La letra sin el espíritu permite justificar actitudes impías con fundamentos bíblicos. Se puede imponer
Silencio donde Dios quiere libertad. Se puede establecer jerarquías donde Cristo predicó servicio. Se puede prohibir lo que Dios nunca condenó y tolerar lo que Él aborrece, si la interpretación está desconectada del corazón del Evangelio. La Escritura fue dada como un espejo del alma, no como un látigo. Y donde falta el Espíritu, el espejo se rompe y el látigo se levanta. Jesús afirmó: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Aquí está la clave. La palabra sin el Espíritu no transforma, solo informa. No vivifica, solo intelectualiza. No produce fruto, solo debate. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Ninguna lectura bíblica que no conduzca a estos frutos puede considerarse completa. Ninguna defensa de la verdad que no contenga amor puede considerarse fiel. En la carta a los Romanos, Pablo aborda este problema con precisión. Romanos 2:17-24 habla de aquellos que se glorían en la ley, enseñan a otros, pero deshonran a Dios con sus actos. En el versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este es el resultado de la religión sin revelación. Se convierte en escándalo. La Escritura, en lugar de atraer a las almas, las aleja. El conocimiento sin transformación se vuelve ruido. Y el diablo se complace cuando la verdad de Dios es usada para justificar la hipocresía. Aún los discípulos de Jesús tardaron en entender esta verdad. En Lucas 9:54-55, cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, Santiago y Juan preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? La respuesta de Jesús fue clara. Él, volviéndose, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El problema no era la cita de Elías, era el espíritu detrás del deseo. Y esa es la línea que muchos no saben trazar. La correcta aplicación de la Biblia no solo se basa en lo que se dice, sino en el espíritu desde el cual se dice. Pablo, quien conocía profundamente la ley, comprendió que sin amor todo conocimiento se vuelve vano. En 1 Corintios 13:2 escribe: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Este es el punto donde muchos tropiezan, porque el diablo no necesita que renuncies a la Biblia, solo necesita que la uses sin amor, solo necesita que la conviertas en un arma sin redención, solo necesita que cites versículos con dureza mientras tu corazón se aparta del carácter de Cristo. La palabra de Dios fue dada para iluminar, no para oscurecer. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si esa lámpara se sostiene con mano fría, si se usa solo como un faro que denuncia sin consolar, deja de iluminar y comienza a deslumbrar. Y en la confusión del deslumbramiento, el alma tropieza. Por eso es urgente volver al Espíritu, para que la Biblia recupere su poder original, restaurar, redimir, reorientar. Solo entonces deja de ser letra y se convierte en vida. En cada generación Dios ha levantado hombres y mujeres que entendieron esta verdad, que supieron que no basta con repetir textos, sino que hay que encarnarlos, que reconocieron que el mayor peligro no es dejar de leer la Biblia, sino hacerlo sin que reverencia, que comprendieron que una mente llena de conocimiento bíblico sin un corazón
moldeado por el Espíritu, es un campo fértil para el engaño. El enemigo no teme al lector de la Biblia, teme al que ora con la Biblia, al que se quebranta con la Biblia, al que ama como Jesús enseñó a través de la Biblia. El llamado es claro, no se trata de abandonar la letra, sino de abrazarla junto al Espíritu. No se trata de desechar el estudio, sino de complementarlo con oración, humildad y dependencia divina. Porque solo cuando la palabra y el Espíritu se encuentran, la verdad florece. Solo entonces el alma se alinea con el propósito eterno. Solo así la Escritura deja de ser argumento y se convierte en alimento. Hay palabras en la Biblia que resplandecen con una fuerza especial. Son las promesas, versículos que hablan de esperanza, de provisión, de victoria, de consuelo. Textos que han sostenido a creyentes en momentos de dolor, que han dado dirección en tiempos de incertidumbre y que han sido repetidos en oraciones sinceras buscando una respuesta del cielo. Pero cuando una promesa se saca de su contexto, cuando se interpreta sin el discernimiento espiritual necesario, puede convertirse en una fuente de frustración, confusión e incluso alejamiento de la fe. El enemigo lo sabe y por eso ha perfeccionado el arte de sembrar expectativas equivocadas a través de una verdad mal aplicada. La Biblia está llena de declaraciones poderosas que revelan el carácter fiel de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo ha sido citado incontables veces para animar a quienes atraviesan dificultades. Pero es necesario recordar que estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que estaba en exilio, en disciplina divina, y que la promesa incluía un proceso de 70 años antes de cumplirse. El consuelo no radicaba en una liberación inmediata, sino en la certeza de que Dios no había abandonado su propósito. Sin esa perspectiva, lo que debería inspirar fe puede transformarse en desencanto. Una de las estrategias más sutiles del adversario es hacer que el creyente construya su vida sobre promesas que Dios nunca hizo personalmente. La Escritura está llena de verdades eternas, pero no todas son aplicables a todos de la misma forma y en todo tiempo. Salmos 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero este versículo no es una garantía de que todos los deseos serán satisfechos, sino una revelación de que cuando el alma se alinea con Dios, sus deseos también cambian y lo que antes parecía prioritario puede perder su importancia. Cuando el diablo logra convencer a alguien de que Dios está obligado a cumplir todos sus anhelos personales, ha sembrado la semilla del desencanto. En ocasiones se construyen sistemas de fe enteros sobre un solo versículo interpretado fuera de su intención original. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas palabras pronunciadas por Jesús han sido el fundamento de muchas enseñanzas sobre la fe, pero han sido utilizadas también para promover una visión distorsionada, donde Dios es reducido a un proveedor automático de deseos humanos. El contexto revela que esta promesa está sujeta a la voluntad de Dios, al perdón, a la fe genuina y a un corazón limpio. Ignorar estos elementos convierte la fe en presunción y la oración en manipulación. El problema no está en la promesa, sino en la expectativa errada, que se forma cuando se la interpreta sin la totalidad de la palabra. En Santiago 4:3 se nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta declaración confronta directamente la actitud
de quienes esperan que Dios respalde caprichos. La oración no es un canal para conseguir todo lo que se quiere, sino el medio para alinearse con el plan eterno del Padre. Si el deseo no nace del Espíritu, la promesa no se activa. La fe no es un mecanismo para controlar a Dios, sino la expresión de una total rendición a su voluntad. El enemigo ha llevado a muchos a vivir atrapados en un ciclo de expectativas no cumplidas, alimentado por versículos mal interpretados. ¿Cuántas veces se ha dicho que si uno diezma, Dios abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, como dice Malaquías 3:10? Y sí, es una promesa, pero fue dirigida a un pueblo que estaba bajo un pacto específico. Su esencia sigue vigente, pero su aplicación debe entenderse desde la gracia, no desde un esquema de dar para recibir. Cuando se enseña que toda ofrenda traerá multiplicación financiera, se siembra una fe interesada que no resiste las pruebas de la vida. Y cuando la multiplicación no llega como se esperaba, el corazón se enfría y se pierde la confianza en Dios. Dios cumple lo que promete. Esa es una verdad absoluta. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Pero para que esa verdad tenga poder en nuestra vida, debemos entender que no todas las palabras de la Escritura son promesas personales. Algunas son principios generales, otras son promesas condicionadas, otras específicas para ciertos personajes o momentos, y otras promesas eternas que se cumplirán en el tiempo de Dios, no en el nuestro. El enemigo distorsiona esa comprensión para hacerte exigir lo que aún no es tiempo, lo que no es tuyo o lo que Dios no ha prometido para ti. En Hebreos 11 encontramos la galería de los héroes de la fe. Muchos de ellos recibieron lo prometido, pero también se nos dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 39. No porque Dios fallara, sino porque la promesa apuntaba a algo más grande, más eterno. La fe no se mide por lo que obtienes, sino por la confianza que mantienes cuando no ves resultados inmediatos. Esta es una verdad que el enemigo intenta ocultar. Quiere que relaciones tu fidelidad con Dios al cumplimiento rápido de tus peticiones. Si logra que te decepciones porque algo no sucedió como esperabas, ha dado un paso para desconectarte de la fuente. Las promesas de Dios son inquebrantables, pero requieren discernimiento espiritual para aplicarlas correctamente. En 2 Pedro 1:4 se nos dice que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El propósito de cada promesa es transformarnos, no solo complacernos. Cuando se comprende esto, la Escritura deja de ser un catálogo de deseos y se convierte en una guía para la santidad. Cada promesa se convierte en un puente hacia la voluntad de Dios, no en una puerta hacia la autosatisfacción. Y ese es precisamente el punto que el enemigo quiere borrar. Hay quienes abandonan su propósito porque se sintieron traicionados por una promesa que malinterpretaron. Esperaban que todo saliera fácil porque Dios pelea por ti. Confiaban en que ningún arma forjada prosperaría contra ellos, como dice Isaías 54:17. Pero ignoraron que este pasaje hablaba a un pueblo en restauración, con una misión espiritual, no de una garantía para evitar problemas. La fidelidad de Dios no siempre significa ausencia de conflictos, sino victoria en medio de ellos. El enemigo te hará pensar que si hay oposición es porque la promesa falló. Pero muchas veces la oposición es la señal de que estás caminando en la dirección correcta.
Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa que rara vez se predica como tal, porque no promete comodidad, sino presencia. No ofrece facilidades, sino consuelo. No elimina la lucha, sino que garantiza compañía. Esa es la clase de promesa que sostiene en la tormenta. Y esa es la clase de promesa que el diablo quiere que ignores, porque sabe que si la abrazas, no podrá quebrarte con la frustración. Cuando una promesa se convierte en exigencia, ha perdido su esencia. Cuando se repite como fórmula, ha perdido su poder. Cuando se usa para manipular a Dios, ha dejado de ser fe. Las verdaderas promesas operan en el marco de una relación íntima con el Padre. Surgen en la oración, se confirman en la Escritura, se fortalecen en la obediencia. La Biblia no está escrita para alimentar tus ilusiones, sino para revelar el carácter de Dios. Y solo cuando tu alma se rinde a ese carácter, las promesas encuentran su cumplimiento. En toda promesa verdadera hay una cruz escondida, una entrega, una espera, una renuncia. Abraham recibió la promesa de una descendencia, pero tuvo que esperar años y pasar por pruebas. José soñó con grandeza, pero fue vendido, encarcelado y humillado antes de verla. Moisés fue llamado a liberar al pueblo, pero vagó 40 años por el desierto. La fidelidad de Dios no está en evitar el proceso, sino en sostenerte dentro de él. Y si el enemigo logra que olvides esto, podrá hacerte abandonar antes de tiempo. La Escritura está llena de promesas gloriosas, pero todas ellas encuentran su centro en Cristo. 2 Corintios 1:20 declara, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta es la clave. Toda promesa encuentra su verdad plena en Jesús, y si lo que estás esperando no te acerca más a Él, si no refleja su gloria, si no produce fruto eterno, es posible que estés persiguiendo una ilusión, no una promesa divina. El enemigo quiere que centres tu fe en resultados, no en Cristo. Pero el evangelio verdadero no gira en torno a lo que Dios puede darte, sino a lo que Él ya te dio en su Hijo. Por eso el mayor escudo contra el engaño de las promesas mal aplicadas es la rendición total. Es orar como Jesús oró. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la oración que el diablo teme, porque no puede manipular a quien se ha rendido. No puede desilusionar a quien ha entregado sus expectativas en el altar. No puede destruir a quien ha hecho de la obediencia su deleite. Cuando el alma humana desea justificar lo injustificable, el enemigo le ofrece una herramienta peligrosa, la espiritualización del pecado. Y no lo hace desde la oscuridad, sino desde un falso resplandor que se disfraza de luz. No se presenta como rebelión directa, sino como una interpretación torcida. Es una trampa silenciosa en la que muchos caen sin saberlo, porque la voz que susurra no dice peca, sino Dios lo entiende. Y cuando esa mentira se viste con palabras bíblicas, se vuelve más difícil de detectar, pero no menos letal. Desde el principio el pecado no ha necesitado negarse para expandirse, solo ha necesitado un buen argumento. La serpiente no contradijo abiertamente a Dios, solo insinuó que había otra forma de entender su mandato. Con que Dios os ha dicho, y con esa simple pregunta introdujo la duda. Pero fue cuando dijo no moriréis que transformó la transgresión en una aparente vía hacia la sabiduría. Así opera la espiritualización del pecado. No niega a Dios, lo redefine. No rechaza su palabra, la reinterpreta a conveniencia. No busca alejarte con temor, sino acercarte por caminos equivocados, envolviéndote en una neblina donde lo santo y lo profano se confunden. Muchos han aprendido a repetir Dios es amor mientras ignoran que ese amor es también fuego consumidor. Han memorizado versículos sobre gracia,
sin entender que la gracia no habilita el pecado, sino que nos libera de él. En Romanos 6, 1 a 2, el apóstol Pablo confronta esta distorsión con firmeza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El enemigo ha hecho que muchas almas usen palabras como perdón, aceptación y libertad como justificaciones para continuar en caminos contrarios a la voluntad de Dios. Y lo más grave es que lo hacen creyendo que están bien, porque su conciencia ha sido anestesiada con argumentos bíblicos que no vienen del espíritu, sino de la carne disfrazada de piedad. El pecado espiritualizado es más peligroso que el pecado abierto. El primero se disfraza de devoción. El segundo al menos muestra su rostro. Pero cuando una transgresión se ampara en un versículo, cuando la desobediencia se envuelve en retórica religiosa, la conciencia ya no siente urgencia de arrepentirse, se adormece. Y en ese estado, el alma pierde el sentido del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Proverbios 16, 25 advierte: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La Biblia no se escribió para ser utilizada como un escudo contra la reprensión del espíritu, sino como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. El enemigo ha inspirado argumentos que suenan espirituales, pero que están construidos sobre arenas movedizas. No soy perfecto, solo humano, se dice, como si la humanidad fuera licencia para pecar. Dios me ama tal como soy, se proclama, sin recordar que ese amor exige transformación. El Evangelio no es un mensaje de conformismo, sino de cambio radical. La cruz no fue colocada para que nos quedemos como estamos, sino para que muramos al yo y vivamos para Dios. Gálatas 2:20 lo declara con poder. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cualquier argumento que use la Biblia para excusar el pecado sin confrontar el corazón es un eco del adversario. El alma que quiere seguir en pecado encontrará en las Escrituras un versículo mal usado que le dé permiso. Esa es la artimaña. No hay falta que no pueda ser encubierta con un texto mal interpretado. El adulterio se disfraza de amor verdadero. La deshonestidad se justifica como sabiduría práctica. El orgullo se presenta como sana autoestima. Y la ira se ve como celo por la verdad. Pero Dios no se impresiona por nuestras justificaciones. Él pesa los corazones, no las palabras. En Jeremías 17, 9 a 10 se nos revela: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. No hay argumento que lo engañe. No hay versículo que oculte el verdadero motivo. La espiritualización del pecado lleva al alma a convencerse de que no necesita cambiar. Es una cárcel construida con frases piadosas, adornada con versos memorables, pero carente de la presencia transformadora del Espíritu Santo. Cuando Jesús predicaba, no lo hacía para tranquilizar conciencias adormecidas, sino para despertarlas. No decía, ven como eres, sin añadir, y no peques más. Cuando enfrentó a los religiosos de su tiempo, no lo hizo porque eran pecadores peores, sino porque habían convertido lo sagrado en refugio para su doble vida. Mateo 15, 13 a 14 lo retrata. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. El diablo no necesita que renuncies a tu fe, le basta con que la uses para encubrir tu pecado.
Esa es su estrategia más sutil, no destruir la palabra, sino usarla contra ti. No hacerte odiar la verdad, sino convencerte de que ya la tienes mientras caminas en falsedad. Puede citarte los salmos mientras ocultas tu idolatría. Puede recordarte las parábolas mientras vives de apariencias. Puede repetir las enseñanzas de Jesús mientras ignoras el fruto del arrepentimiento. Y así, mientras el alma se siente segura bajo un barniz de espiritualidad, el veneno del pecado sigue corriendo silencioso. Cuando la Biblia se utiliza como excusa para el pecado, deja de ser lámpara y se convierte en sombra. El corazón se endurece, no porque haya rechazado la Escritura, sino porque la ha usado como escudo para evitar la confrontación del Espíritu. Hebreos 3:13 nos llama: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, y ese engaño puede venir envuelto en palabras sagradas si el discernimiento espiritual no está presente. El alma necesita ser examinada, no celebrada. La verdad necesita ser vivida, no solo citada. La verdadera espiritualidad no niega el pecado, lo enfrenta, no lo excusa, lo crucifica, no lo oculta, lo expone a la luz para que sea vencido. Efesios 5:11 lo dice sin rodeos: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El Evangelio no vino a suavizar el pecado, sino a destruirlo. No vino a decorarlo con versos, sino a erradicarlo con poder. Cuando el enemigo logra que un creyente vea su pecado como parte de su proceso espiritual, en lugar de como una amenaza a su santidad, ha logrado desactivar su crecimiento. La lucha contra el pecado requiere verdad sin adornos, Escritura con discernimiento y un corazón dispuesto a rendirse por completo. Dios no busca perfección fingida, pero tampoco acepta justificación falsa. Isaías 1:18 contiene una invitación que aún resuena. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esta no es una excusa para seguir pecando, sino una llamada al arrepentimiento verdadero. La transformación comienza cuando dejamos de usar la Biblia para escondernos y la usamos como espejo que refleja lo que realmente somos ante Dios. Cuando el pecado se espiritualiza, el alma pierde la capacidad de ser corregida. Y cuando ya no hay corrección, tampoco hay restauración. El Espíritu Santo no puede actuar donde no hay verdad. Juan 16:8 declara que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si esa convicción es bloqueada por capas de justificaciones religiosas, el proceso de santificación se detiene. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón se ha cerrado. El alma necesita ser quebrantada antes de ser levantada, y solo la verdad sin filtros puede producir ese quebranto. Toda justificación carnal que utiliza la Escritura para evitar el cambio es un engaño disfrazado. Y todo creyente que quiera vivir en libertad debe aprender a discernir entre la voz de Dios y el susurro del tentador, que usa las mismas palabras. La Biblia no se escribió para darte razones para quedarte igual, sino para impulsarte a ser conformado a la imagen de Cristo. Si lo que lees te acomoda, pero no te incomoda, te exalta, pero no te confronta, entonces no estás leyendo con el espíritu correcto. La palabra viva transforma, no tranquiliza, penetra, no acaricia, libera, no justifica. El enemigo no se esconde siempre en la negación del pecado. A veces se esconde en su justificación. No siempre susurra, peca. A menudo susurra, Dios lo entiende. Y esa frase sin contexto, sin arrepentimiento, sin santidad, puede ser el preámbulo del desastre.
Porque no se trata de cuánto conoces de la Biblia, sino de cómo respondes a ella cuando te llama a morir al yo. No se trata de cuántos versículos puedes citar, sino de cuánta verdad estás dispuesto a vivir. No todos los que citan la Biblia hablan en el espíritu correcto. No todos los que usan versículos lo hacen para edificar, y no todos los que predican lo hacen por mandato de Dios. El enemigo también sabe hablar de santidad, de arrepentimiento, de obediencia, pero cuando lo hace, sus palabras no liberan, esclavizan, no restauran, oprimen, no conducen al amor, sino al temor y a la culpa, porque su estrategia no siempre consiste en atacar la Biblia, sino en infiltrarse entre aquellos que la proclaman, usando sus voces para manipular, controlar o distorsionar la voluntad divina. La Escritura misma lo anticipa con claridad. En 2 Corintios 11, 13 a 15 se advierte: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aquí no se habla de personajes abiertamente heréticos, sino de quienes parecen verdaderos siervos, que hablan como tales, que se presentan como modelos, pero que están movidos por un espíritu ajeno al de Cristo. El enemigo se ha infiltrado muchas veces en la historia del pueblo de Dios, y su estrategia preferida ha sido siempre la misma: sembrar mentira desde el púlpito, usar la verdad como herramienta de control, torcer la Escritura para dominar a los débiles de corazón. No es una amenaza lejana ni un problema del pasado, es una realidad activa que exige discernimiento espiritual. El abuso de la palabra en boca de hombres con motivaciones contaminadas ha producido esclavitud emocional, dependencia enfermiza, estructuras de miedo revestidas de obediencia y doctrinas que exaltan al hombre más que a Cristo. Jesús mismo lo denunció al decir: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. Se habla de carga santa, pero en realidad es imposición humana. Se exige santidad, pero no se conduce al amor. Se repiten versículos, pero se omite la misericordia. El corazón que escucha la palabra sin filtro espiritual puede terminar cediendo ante el control de voces que no fueron enviadas por Dios. No todo el que habla fuerte tiene autoridad divina. No todo el que cita la Biblia está hablando de la verdad. Incluso en los tiempos de Jeremías, el pueblo prefería escuchar a los falsos profetas que declaraban paz cuando no había paz. Jeremías 23, 16 a 17 lo expresa: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta advertencia sigue vigente, porque el enemigo también sabe alimentar esperanzas, sabe construir discursos impactantes, sabe usar palabras inspiradoras para encubrir intenciones egoístas. Cuando la Biblia se convierte en un instrumento de manipulación, deja de ser lámpara para los pies y se transforma en cadena. No hay libertad, solo temor. No hay crecimiento, solo dependencia. No hay gracia, solo exigencias. La Escritura fue dada para que el creyente madure, para que camine con Dios por sí mismo, para que discierna entre la voz del pastor y la voz del extraño. Pero si una interpretación bíblica conduce a la esclavitud emocional o al sometimiento ciego, si bloquea la conciencia en lugar de despertarla, si impone temor
en lugar de guiar al arrepentimiento, entonces ha dejado de ser palabra viva y ha sido convertida en arma por el adversario. Pedro advirtió que habría quienes torcerían las Escrituras para su propio beneficio. En 2 Pedro 3:16 se refiere a los escritos de Pablo, diciendo que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. No basta con leer, no basta con citar, hay que discernir. Y esa capacidad no se recibe con estudios únicamente, sino con comunión con el Espíritu. Cuando se pierde esa comunión, incluso el predicador más elocuente puede convertirse en canal de confusión. Cuando se antepone la agenda personal a la voluntad divina, la predicación deja de ser mensaje de Dios y se convierte en manipulación disfrazada de exhortación. Una palabra puede ser bíblica y aún así no ser la palabra que Dios quería decir en ese momento. Jesús, al ser tentado, escuchó una escritura real, pero aplicada con mala intención. Él respondió con otra escritura, discerniendo el momento, la intención y la verdad. No todos los que escuchan un versículo saben aplicarlo. No todos los que reciben una enseñanza saben separar lo que viene del cielo de lo que ha sido construido por hombre. Y cuando esa distinción no se hace, el alma queda expuesta a la manipulación. Los líderes espirituales tienen la responsabilidad de alimentar, no de oprimir, de guiar, no de controlar, de liberar, no de poseer. Cuando una interpretación de la Biblia exige obediencia absoluta a una figura humana, cuando impide el cuestionamiento espiritual, cuando exige sumisión sin rendición a Dios, se ha cruzado una línea. El Espíritu Santo no trabaja en base a coerción, sino a convicción. La verdad no necesita gritos ni amenazas. La palabra no necesita ser forzada. Es viva por sí misma. Y cuando es usada por hombres sin temor de Dios, puede convertirse en un muro que separa del Padre en lugar de... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could be.
wander through the half-lit streets, where every shadow feels like you. Your laughter lingers in the breeze, yeah. A quiet flame that I once knew. I try to hold the fading sparks, but highway lines keep drifting wide. Still every mile inside my chest beats your name in steady stride. And I wonder if you feel it too, this restless pulse that pulls me through. Even when the sky turns cold and blue, my heartbeat still rides back to you. 'Cause I'm a midnight drifter, racing through the echoes of your touch. I keep the fire with me even when the distance feels too much. Your voice is like a lantern, glowing through the roads I roam apart. No matter where I'm heading, you're the compass written on my heart. I chase the wind along these hills, where silence speaks your sweetest lines. The moon reflects the things I lost, but gives me strength to read the signs. Your memory is a melody, oh, my soul refuses to forget. It hums beneath the engine's roar, a whispered vow that's not done. Un puente que conduce a él. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. La verdadera predicación siempre lleva a Cristo, no al predicador. Siempre lleva a la verdad, no a la estructura humana. Siempre despierta el hambre por Dios, no la dependencia de hombres. El enemigo ha usado ministerios enteros para desviar corazones. Ha usado plataformas para levantar nombres, no para glorificar a Dios. Ha escondido intenciones corruptas detrás de citas bíblicas cuidadosamente seleccionadas. Y todo esto es posible cuando el discernimiento espiritual ha sido apagado por la costumbre, por el miedo o por la ignorancia. Por eso el llamado es urgente. No basta con que alguien cite la Biblia. Hay que examinar el fruto, el espíritu, el carácter. El verdadero siervo de Dios no manipula, no impone, no exige obediencia ciega. Enseña con mansedumbre, corrige con amor, sirve con humildad. Porque la palabra no se impone con fuerza humana, sino que penetra con autoridad divina. Y solo cuando se predica con el corazón de Cristo se produce transformación real. Hay momentos en los que la verdad es utilizada no para sanar, sino para herir. Palabras que nacieron del corazón de Dios para liberar, se convierten en herramientas para condenar. Textos inspirados por el Espíritu son empuñados como armas que separan hermanos, alimentan contiendas y justifican divisiones. Esta distorsión no siempre proviene de fuera. Muchas veces nace dentro de comunidades que dicen amar la palabra. Pero cuando se pierde el amor, se pierde también la esencia de la Escritura, porque toda verdad que no conduce a la unidad en Cristo se ha vaciado de su propósito eterno. El enemigo ha perfeccionado la táctica de fomentar un celo sin sabiduría. Ha convencido a muchos de que defender una doctrina justifica quebrantar el mandamiento del amor, que corregir al otro es más importante que restaurarlo, que tener la razón bíblica es más valioso que tener el corazón conforme a Cristo. Así, versículos utilizados sin compasión se transforman en barreras, no en puentes. En lugar de edificar al cuerpo, lo fragmentan. En vez de atraer a los perdidos, los alejan. El Evangelio se vuelve una muralla doctrinal y no un llamado al arrepentimiento lleno de gracia. Pablo lo advirtió con claridad en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta afirmación no niega la importancia del conocimiento, sino que establece su límite.
Cuando el saber bíblico no está guiado por el amor, se convierte en altivez espiritual. Y la altivez es terreno fértil para el juicio, la crítica y la división. El diablo no necesita que rechaces la Biblia. Le basta con que la uses sin compasión. Si logra que un creyente empuñe la Escritura para derribar en lugar de levantar, ha distorsionado su propósito desde la raíz. Jesús enseñó que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando el énfasis se traslada exclusivamente a la letra y se deja de lado el espíritu, se pierde el enfoque de todo el mensaje. Hay quienes pueden citar perfectamente los textos que respaldan su postura, pero ignoran el dolor del hermano que tienen delante. Hay quienes se sienten llamados a defender la pureza doctrinal, pero no están dispuestos a ensuciarse los pies en el camino del servicio y la compasión. La verdad sin amor es como un metal que resuena, pero no transforma. En Tito 3, 9 a 11, el apóstol Pablo aconseja evitar discusiones necias y contiendas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. No porque la ley no importe, sino porque el espíritu con que se defiende puede ser corrupto. El enemigo busca precisamente eso: convertir la palabra en motivo de discusión interminable. Quiere que el pueblo de Dios esté dividido en trincheras doctrinales, cada uno convencido de su justicia, incapaz de escuchar, incapaz de ceder, incapaz de perdonar. Y cuando esto ocurre, la Escritura deja de ser lámpara para los pies y se convierte en espada contra el hermano. El mensaje de la cruz es profundamente ofensivo para la carne, pero profundamente restaurador para el espíritu. Cuando se proclama con el corazón correcto, produce convicción, no condenación. Mueve al arrepentimiento, no al rechazo. Corta, pero también sana. Por eso Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero esa espada no fue dada para dividir el cuerpo de Cristo, sino para discernir lo profundo del corazón. Su filo no está dirigido contra los hermanos, sino contra las mentiras del pecado que deben ser arrancadas. Donde falta el amor, la verdad pierde su brillo. Donde se combate sin humildad, la Escritura se vuelve pretexto para la guerra. Y donde el ego toma el lugar del espíritu, incluso los versículos más sagrados pueden convertirse en armas de destrucción. El enemigo no necesita cambiar el texto bíblico para provocar caos, solo necesita cambiar la motivación del que lo proclama. Y si lo logra, la división se presenta como celo santo, la crítica como corrección bíblica y la dureza como fidelidad doctrinal. La Biblia no fue escrita para alimentar confusión ni para ser usada como argumento en discusiones sin fruto. Fue dada como revelación viva del carácter de Dios, como una llama que guía en la noche, como un testimonio eterno de la redención. Pero ese poder puede corromperse cuando el corazón que la maneja no está rendido al espíritu que la inspiró. No basta con saber lo que dice, hay que aprender a oír desde dónde lo dice Dios. Porque no es la tinta lo que transforma, sino la voz que susurra detrás de cada línea. A lo largo de la historia, los mayores errores espirituales no nacieron de la ausencia de escritura, sino de su manipulación. Las más peligrosas herejías no se construyeron en contra de la palabra, sino desde ella. Y el alma ingenua, que cree que todo aquel que cita un versículo representa a Dios, corre el riesgo de caminar en círculos, creyendo que avanza hacia la verdad. Pero hay una brújula que jamás falla, un filtro que siempre revela la intención verdadera, el fruto. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. No por su elocuencia, ni por sus referencias bíblicas, ni por la exactitud de sus argumentos.
El fruto habla más que la exposición. El carácter predica más fuerte que cualquier sermón. Donde hay humildad, hay verdad. Donde hay amor, hay luz. Donde hay transformación, hay presencia de Dios. Todo lo demás es ruido disfrazado de enseñanza. Por eso el verdadero discernimiento no se forma con datos, sino con comunión. No se afina con estudios solamente, sino con rodillas dobladas. La Escritura no fue dada para que te vuelvas más sabio a los ojos de los hombres, sino más sensible a la voz de Dios. No fue entregada para que la utilices como argumento, sino como alimento. No para que ganes discusiones, sino para que pierdas el orgullo. Si no te quebranta, no ha cumplido su propósito. Si no te lleva a la cruz, no ha sido entendida. Porque cada versículo apunta a una sola persona, Jesús. Él es la palabra viva. Él es la interpretación perfecta. Él es el cumplimiento de cada promesa, la luz detrás de cada sombra, la voz detrás de cada profeta. Y ese Jesús jamás usó la Escritura para oprimir, sino para liberar. Jamás la empleó para lucirse, sino para servir. Jamás la citó para condenar, sino para salvar. Si lo que lees no te está llevando más cerca de su corazón, entonces no estás leyendo con los ojos del Espíritu. Estás viendo letra, no vida. Estás memorizando textos, pero olvidando al autor. Hoy más que nunca necesitas discernimiento. No para temer a la Biblia, sino para honrarla. No para cerrarla con sospecha, sino para abrirla con reverencia. No para leerla con apuro, sino para meditarla con temor santo. Porque en cada palabra hay una puerta y en cada página una invitación. ¿Estás listo para dejar que la verdad te transforme en lugar de solo informarte? Ese es el verdadero poder de la palabra. No solo decirte lo que está mal, sino mostrarte quién eres en Cristo y a quién perteneces.